Teníamos un zoológico con 1.200 especies importadas de todas partes. Era levantarse y ver jirafas, cebras, hipopótamos, rinocerontes, elefantes. Era muy bizarro. Yo nadaba con hipopótamos, no por valiente, por ignorante. Nadaba con ellos de ignorante, o sea, los tenía al lado. Hoy no voy a hablar de quién era Pablo Escobar y su recorrido por el narcotráfico, pero sí voy a resaltar una de las cualidades que más han dado sobre él, y era el amor hacia los animales. Esa es la imagen que nos han vendido de un hombre que en medio de la guerra construyó una especie de arca de Noé para que los más humildes conocieran la fauna del mundo. Se han conocido historias fantásticas como de que Pablo Escobar se dio el lujo de convertir un caballo en un unicornio a través del trasplante de sus alas y de un cuerno solo para cumplir los deseos de su hija en un cumpleaños. Como dije anteriormente, esto es solamente un mito, es falso. Pero aún así, este relato dibuja a la perfección la ambición de un hombre que pensaba que la naturaleza era su plastilina. Y hay que tomar en cuenta que detrás de esos mitos hay una realidad oscura y mucho más cruel. Y si te dijera que los animales traídos a Colombia de otros hábitats no fueron rescatados, fueron secuestrados para servir como escudo biológico de su profesión, narcotráfico, y como trofeo de un ego que no tenía límites. Hoy vamos a hablar de una historia que va mucho más allá del crimen organizado. Vamos a conocer a la víctima que el Estado no supo proteger y que terminó pagando con su vida el capricho de un hombre poderoso. Vamos a conocer la historia de Pepe, el hipopótamo que nació en el paraíso equivocado y que murió bajo el fusil de un pelotón que posó con su cadáver como si fuera un trofeo de guerra. No solamente vamos a hablar de un animal, hablaremos de la memoria y la dignidad y de cómo un país entero cambió sus leyes tras un disparo que jamás debió ocurrir. Hola, soy Anko. Bienvenidos a mi canal Memento, un espacio para nunca olvidar. Para entender la tragedia de Pepe, es necesario conocer primero quién fue quien lo trajo acá. Pablo Escobar no fue un monstruo de ficción nacido de la nada. Él fue un niño que creció con muchas carencias, un joven que estudió hasta donde el sistema se lo permitió y que al alcanzar el poder absoluto decidió que incluso la naturaleza debería arrodillarse ante él. Su relación con los animales no era más que el reflejo de su narcisismo. Él no los veía como seres sintientes, por el contrario, los veía como unos objetos más de lujo, que se encontraban incluso al nivel de sus autos lujosos o de sus grandes caletas de dinero. Vamos a analizar cómo la hacienda Nápoles pasa de ser el sueño de un coleccionista a una bomba de tiempo ecológica que décadas después sigue cobrando vidas. La investigación técnica confirma que la mayoría de los ejemplares fueron comprados en mercados de excedentes en Texas y California. El primer intento de traerlos por vía marítima fue un desastre. Sin cuidados especializados, muchos animales murieron por estrés y enfermedades antes de ver la tierra colombiana. Ante este fracaso, Escobar simplemente ordenó vuelos clandestinos en aviones Hércules y Boeing 747. Aquí es donde el mito del amante de los animales se desmorona frente a la realidad científica. Escobar compró una colección de animales para que sus trabajadores, sin información veterinaria, intentaran mantener con vida a especies exóticas. Era un experimento de prueba y error donde el error significaba la muerte. Y si hablamos de crueldad estética, hay un caso documentado que supera cualquier mito: los flamencos rosados. Escobar quería que estas aves adornaran sus lagos permanentemente, pero los flamencos son migratorios. En lugar de dejarlos volar, se les practicaba el despunte, una mutilación de los tendones o las plumas de vuelo para que perdieran el equilibrio y nunca pudieran irse. Eran prisioneros de su propio color, condenados a caminar por siempre en un lago artificial para satisfacer la vida del patrón. ¿Tú crees que un hombre que mutila las alas de un ave para que no pueda volar pueda ser llamado realmente amante de la naturaleza? Te leo en la caja de comentarios. En su apogeo, Nápoles albergó 1.900 especímenes. Jirafas que morían porque no toleraban el forraje local.
rinocerontes, elefantes, loras azules que costaron miles de dólares. Incluso en sus actividades ilícitas, la fauna era instrumentalizada. Se ha documentado que Escobar ordenaba untar los cargamentos de droga con excremento de estos animales para confundir el olfato de los perros antinarcóticos. Cuando Escobar cayó en 1993, estos animales quedaron desprotegidos. Mientras los leones y elefantes fueron reubicados en zoológicos nacionales, 4 hipopótamos, un macho y 3 hembras, fueron abandonados a su suerte. El Estado colombiano cometió un error de cálculo histórico. Pensaron que, al no estar en África, morirían pronto. Entre esos hipopótamos abandonados, nació Pepe. Como cualquier ser vivo, Pepe buscaba su lugar. En 2006, tras conflictos territoriales en los lagos de la hacienda, Pepe decidió huir junto a su pareja Matilda. Recorrieron más de 150 kilómetros por el río Magdalena, asentándose cerca del puerto de Río. Pepe no era un criminal, era un animal siguiendo su instinto en un territorio que le fue impuesto. Sin embargo, su presencia empezó a generar miedo entre pescadores y ganaderos debido a su naturaleza territorial. El Estado, que había sido negligente durante 16 años al no controlar la población, decidió que la solución más barata era la muerte. Llegamos a junio de 2009. La resolución 261 del Ministerio de Ambiente autorizó lo que llamaron una casa de control. Pero lo que sucedió en las riberas del Magdalena fue algo muy distinto a una operación técnica. Pepe fue localizado por un contingente del Ejército Nacional y 2 cazadores profesionales. El animal fue abatido con rifles de alta precisión dirigidos al corazón y la cabeza. Pepe cayó muerto al instante, pero la crueldad no terminó con el disparo. Las investigaciones posteriores confirmaron un acto de barbarie. Tras su muerte, los cazadores le amputaron la pata y la cabeza para conservarlas como trofeos personales. Lo que siguió fue la foto de la infamia. Soldados y civiles posando sonrientes junto al cadáver sangriento de Pepe, recreando las mismas poses que el bloque de búsqueda utilizó años atrás con el cuerpo de su antiguo dueño en un tejado de Medellín. Pepe pagó los pecados de Escobar. Fue ejecutado por ser el residuo biológico de una era de violencia que el país no sabía cómo cerrar. La indignación fue total. Esa foto despertó a un país que, aunque anestesiado por la violencia humana, encontró en la muerte de Pepe un límite moral. Gracias a la presión social que nació tras este caso, Colombia empezó a cambiar. En 2016, los animales dejaron de ser considerados como cosas para ser reconocidos como seres sintientes. Y recientemente, en 2025, llega la aprobación de la Ley 2455 o Ley Ángel. Esta ha endurecido las penas por maltrato, exigiendo que cualquier control de especies invasoras se haga bajo estrictos protocolos bioéticos para evitar el dolor innecesario. Incluso en Estados Unidos, un tribunal reconoció a estos hipopótamos como personas jurídicas en un proceso histórico. Pepe ya no está y Matilda desapareció en la selva poco después de la muerte de su compañero. Pero su sacrificio es un escudo que hoy protege a otros animales de sufrir ejecuciones similares. Recordemos que Pepe no eligió venir a Colombia, no eligió ser el trofeo de nadie y no merecía ser amputado para una fotografía. Lo que para el mundo parece un santuario exótico, para los científicos y el Estado colombiano es una bomba de tiempo biológica que está a punto de estallar. Los hipopótamos del Magdalena Medio han dejado de ser una curiosidad turística para convertirse en el desafío ecológico más complejo de nuestra historia. Según el último censo del Ministerio de Ambiente y el Instituto de Humboldt, ya existe en el país entre 169 y 215 individuos. Lo preocupante no es solo el número actual, sino la progresión. En África, la población se controla por sequías y depredadores.
En Colombia, el río Magdalena les ofrece un paraíso sin fin. La tasa de crecimiento es del 14% anual. Sin una intervención radical, las proyecciones científicas indican que para el año 2035 tendremos más de 1000 hipopótamos, desplazando a nuestras especies nativas, como el manatí y la nutria, y alterando la composición química de nuestras aguas debido a la carga masiva de sedimentos y materia orgánica. Colombia no se ha quedado de brazos cruzados, pero las soluciones intentadas hasta ahora han demostrado ser insuficientes frente a la magnitud del problema. Hablemos de los 3 frentes. Primero, se ha usado la esterilización quirúrgica. Cornare ha liderado este proceso, pero los retos son monumentales. Anestesiar a un animal de 1.5 toneladas en un pantano es una operación de alto riesgo, tanto para el veterinario como para el hipopótamo. Cada cirugía cuesta miles de dólares y mientras se logra esterilizar a uno, han nacido otros más en diferentes zonas del río. Segundo, también se ha usado la inmunocastración, esta a través del uso de Gonacon, un fármaco que busca reducir la fertilidad. Sin embargo, requiere múltiples dosis y un seguimiento individual, que en animales silvestres y territoriales resulta casi imposible estandarizar. También se ha utilizado la translocación, es decir, el plan de exportar 60 ejemplares a la India y 10 a México. Aunque los convenios ya están firmados, los costos superan los 3.5 millones de dólares y los permisos internacionales de CITES son sumamente estrictos. Es una solución real, pero solo para un grupo pequeño de la población total. Ante el agotamiento de estas opciones, en 2024 el gobierno nacional incluyó la eutanasia ética como un pilar necesario en su plan de manejo. Pero en un país que reconoce a los animales como seres sintientes, esta decisión no iba a pasar sin resistencia. Recientemente, el debate ha llegado a los estrados judiciales. Una nueva tutela interpuesta por organizaciones defensoras de los animales ha puesto un freno preventivo a las órdenes del sacrificio. El argumento jurídico es claro. La ley 1774 del 2016 y la reciente Ley Ángel exigen que el Estado agote absolutamente todas las vías no letales antes de considerar la muerte de un animal. La justicia colombiana se enfrenta hoy a una pregunta sin respuesta fácil. ¿Aquí prevalece el derecho a la vida de un ser sintiente individual o prevalece el derecho colectivo a la estabilidad de un ecosistema entero que está siendo destruido? Es un dilema que nos divide como sociedad. Por un lado, la ciencia advierte una catástrofe ambiental inminente. Por el otro, nuestra ética nos impide aceptar el sacrificio masivo de animales que no eligieron estar acá. La problemática de los hipopótamos en Colombia es el examen final para nuestra madurez como nación en materia ambiental. No hay soluciones perfectas, solo decisiones difíciles. Lo que es un hecho comprobado es que el tiempo se agota. Cada día que la justicia y la ciencia no se ponen de acuerdo, la población crece y el equilibrio de nuestra fauna nativa se debilita. La tutela actual obligará al Estado a ser más creativo, más transparente y sobre todo más humano en sus protocolos. Pero la sombra de la crisis sigue ahí, recordándonos que las acciones del pasado siempre tienen un precio para el futuro. El caso de los hipopótamos en Colombia es una herida abierta. Para el año 2032 se estiman que puedan haber más de 1000 individuos solo en el Magdalena. Y aunque esto es un problema ambiental masivo, no podemos olvidar que cada uno de estos animales son seres sintientes y que a la vez son víctimas de un hombre que creyó que podía jugar a ser Dios. Y adicional a esto, el Estado no está preparado para solucionar un problema de tal magnitud. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó mi contenido, agradezco te suscribas y actives la campanita para recibir más notificaciones. Te agradezco también el me gusta y te invito a ingresar a Instagram, un lugar único y exclusivo para las víctimas. Muchas gracias.